Bueno, ¿están? ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Vamos. Sí, profe, se ve. Bueno, ahora vamos a, una de las cuestiones muy importantes en biotecnología son los que se denominan los medios de cultivo. Pero acá hay que hacer una salvedad que está puesto en el apuntecito del material de lectura, que es muy importante. Una cosa es un medio de cultivo que vamos a utilizar para aislar o caracterizar un microorganismo, y otra es un medio de cultivo, o sea, también se le llama medio de cultivo, a los medios que se utilizan para producir un microorganismo en un bioreactor, ¿sí? Nosotros ahora, para que ustedes se familiaricen también con todo este tema de los medios de cultivo, vamos a ver los medios de cultivo que se usan para aislar y caracterizar microorganismos. Y después, al final de la clase, vamos a ver el tema de los medios utilizados para industrialmente, ¿sí? Para los bioreactores. ¿Está? Quiero que tengan bien en cuenta eso, porque no es lo mismo un medio de cultivo que se va a usar para cultivar, para hacer crecer un microorganismo en un medio específico, y otra cosa es un medio de cultivo que se va a usar en un bioreactor, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Bueno, los medios de cultivo, fíjense que pueden ser complejos cuando se desconoce la composición química exacta. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando uso, por ejemplo, extractos de levaduras, extracto de carne, que no sé exactamente la composición química que esa mezcla puede llegar a tener, ¿sí? Entonces, un sistema complejo, un medio de cultivo que se usa mucho, por ejemplo, para el estudio de bacterias que son hemolíticas, o sea que producen, o sea, que se alimentan a partir de sangre, entonces se usa medios que tienen sangre en su composición, ¿sí? Y entonces, en ese caso, es un medio de cultivo complejo porque no es posible determinar la composición exacta del medio de cultivo. También pueden ser, ¿sí? Perdón, pensé que alguien quería preguntar algo. Sintéticos es cuando, al contrario del otro, son sales que se agregan, o por ejemplo, azúcares, en una proporción bien determinada, bien concreta, que se sabe exactamente la cantidad que se pone. Normalmente los medios de cultivos patentados generalmente suelen ser sintéticos, ¿sí? O sea, todos los componentes se sabe exactamente cuál es la fuente y las cantidades, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Cuando se ponen medio duros de un lado, tipo, ahí. ¿De nuevo es Natalia? A ver, vamos a ver si la silenciamos. Natalia está. Profe, como... hay dos, no, hay dos, hay como, ahí está, hay como no sé cuántas personas con el mic abierto. Natalia está silenciada. No es Natalia, sí, no es Natalia. Es Miño, Facundo Miño. Miño Facundo. ¿A Miño lo silenciamos? Bueno, vamos a silenciarlo. Ahí está, profe. ¿Se silenció solo? Bueno. Profe, era yo, disculpe. Bueno, no hay problema, es porque por ahí pienso que me están hablando y quieren hacer alguna pregunta. Bueno, y entonces el semisintético es una mezcla de los dos. Hay partes que son muy específicas, como por ejemplo una fuente de fósforo, por ejemplo, que puede ser a partir de una sal, pero una fuente de carbono a partir de un extracto de maíz o alguna otra fuente que no es exacta su composición. Bueno, eso es cuando se le pregunta, por ejemplo, en las preguntas que se pueden suceder, tipos de medios de cultivo. Fíjense que está clasificado según su composición
y según su finalidad. O sea, la segunda pregunta que se puede hacer respecto al medio de cultivos es cuál es la finalidad o cómo se clasifica de acuerdo a su finalidad. Esto es importante porque hay medios que son selectivos, ¿sí? Selectivos quiere decir que permite seleccionar un tipo de microorganismo, ¿sí? Que solamente va a crecer ese microorganismo, es selectivo. Pero a su vez también puede ser diferenciales, que quiere decir que en un mismo medio de cultivo pueden crecer dos tipos de microorganismos y cada uno va a dar una colonia distinta, ¿sí? Entonces, a partir de un mismo medio de cultivo, uno puede diferenciar, ¿sí? Entonces, va a haber medios de cultivos que van a ser selectivos y otros que van a ser diferenciales y otros medios que van a ser los dos. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Ahí está. Bueno, ¿cómo los preparamos? Normalmente los medios de cultivo se preparan en los que se denomina las cajas de Petri, ¿sí? Hay otros medios de cultivo que se hacen en tubos, tipo tubos de ensayos, también que se pueden preparar. Se preparan de la misma manera e inclusive hay otros medios que se preparan y tienen que ser líquidos, ¿sí? Hay otros medios que se denominan medios líquidos, medios sólidos o semisólidos. En este caso lo que vamos a ver son los medios sólidos, ¿sí? Para ello se utiliza un gelificante que normalmente es el agar, ¿sí? El agar es un polisacárido que viene de origen marino, y que produce la rigidez de lo que son los medios de cultivo, ¿sí? El agar es lo que le va a dar, o sea, es lo que le va a dar sostén a nuestro medio de cultivo. Bueno, y después, ¿qué es lo que normalmente tiene un medio de cultivo? Sí o sí hay dos fuentes que son extremadamente importantes, que es el carbono y el nitrógeno, ¿sí? El carbono, fíjense que casi un 50% del medio de cultivo tiene que ser una fuente de carbono. Y un 7 a un 12 nitrógeno, ¿sí? Para la construcción de todo lo que es las bases nitrogenadas y todo lo que es los aminoácidos, las proteínas, ¿sí? Bueno, y en segundo lugar, lo que son también macronutrientes, que son el fósforo, el azufre y el magnesio, ¿sí? Estos, normalmente todos los medios cultivos tienen aproximadamente esta composición. Pero en un medio de cultivo no es solamente importante la composición, sí o sí es lo más importante la composición. Pero después hay otras condicionantes, ¿sí? Hay otros condicionantes. A ver si... espérenme que no está la diapositiva. Bueno, creo que está más adelante. No sé por qué salió desorganizado. Bueno, si no está acá, se los cuento y después le explico un poquito mejor, si aparece la diapositiva, porque aparte de la composición, se requieren mínimamente 3 factores más. Primero, el pH, ¿sí? O sea, no es suficiente con la composición. Si yo quiero que crezca un determinado microorganismo, tengo que considerar el pH. Hay bacterias que necesitan un pH más tipo neutro y, por ejemplo, los hongos que funcionan a pH más ácidos, ¿sí? Entonces, el pH es importante. La temperatura. Cada microorganismo va a crecer a una determinada temperatura. Hay temperaturas específicas que se deben cuidar en lo que es el manejo de los medios de cultivo, ¿sí? Hay microorganismos que crecen, no van a crecer si no tienen esa temperatura determinada. Bueno, y después el otro factor es el oxígeno, ¿sí? Hay bacterias o microorganismos que crecen en ausencia de oxígeno, entonces uno tiene que asegurar que no haya oxígeno en el medio, ¿sí?
Bueno, estos son algunos de los factores. Más adelante, si aparecen, se los nombro, y si no, en el material de lectura van a poder seguirlos, ¿sí? Porque es importante tener en cuenta cuáles son los requisitos para preparar un medio de cultivo. Bueno, vamos a algunos ejemplos que quiero por ahí enfatizar un poco más. Primero, el tema del, este agar es el agar saburó, es un agar nutritivo especialmente diseñado para hongos, ¿sí? Principalmente por el tema del pH, ¿sí? Los hongos necesitan temperaturas entre 20 y 30, o sea, más bajas que lo que son las bacterias, y un pH de 5,6. Las levaduras, por ejemplo, podrían aproximadamente, también podrían crecer en este medio. Ya vamos a ver un ejemplo que tengo en este específico, en este medio. ¿Sí? Bueno, ¿y qué contiene este medio? Este medio contiene una fuente de carbono, una fuente de peptona, o sea, de proteínas, el agar, y aparte de regular el pH, este compuesto que tenemos acá, cloranfenicol. ¿Para qué puede servir esto? ¿Alguien sabe? ¿Están ahí? ¿No será para el pH, Sí, profe? estamos. No. Para el pH tenemos, normalmente el pH se regula con soluciones buffer. ¿Sí? ¿No será selectivo? ¿Cómo? ¿Para ser selectivo, capaz? ¿Para qué? ¿Para ser selectivo para qué? Para el medio. Profe, ¿no es un antibiótico, por las dudas? Tiene que ver con algo de la selección, pero este medio es un medio específico para hongos. Entonces, lo que yo no quiero que crezcan acá son bacterias. Y normalmente entonces lo que se hace es agregar un antibiótico, ¿sí? Un antibiótico que inhiba el crecimiento de cualquier tipo de bacteria. Este agar tiene el cloranfenicol, ¿sí? Que lo que va a hacer es, este es el más sencillo de todos, este medio tiene ese antibiótico para evitar que se desarrollen bacterias. Pero hay otras bacterias que son resistentes, ¿sí? Entonces, se creó otro medio un poco más específico, ya patentado también por distintas empresas. Acá tenemos, por ejemplo, esta es la marca comercial, la que les dejo ahí abajo. Este es el mismo medio de cultivo, el medio saburó, pero con gentamicina, ¿sí? Es otro antibiótico, ¿sí? Y lo que hace esto es tener cubre un mayor espectro contra las bacterias, ¿sí? Hay algunas bacterias que son resistentes al cloranfenicol. Entonces, se usa la gentamicina para inhibir el desarrollo de ese tipo de bacterias. ¿Está? Entonces, lo que se hace normalmente en un medio de cultivo específico, selectivo y diferencial, se colocan algunos reactivos químicos para inhibir el desarrollo de otros tipos de microorganismos, ¿sí? Vamos a ver ahora otros ejemplos que hay bacterias que son gram positivas y gram negativas. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega un reactivo químico que inhibe, por ejemplo, el desarrollo de las gram positivas, ¿sí? Entonces, eso es un detalle que tienen los medios selectivos y diferenciales, ¿sí? Bueno, acá tenemos el medio saburó para distintos tipos de colonias de hongos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos la Cándida albicans. La Cándida es una levadura, ¿sí? Que es patógena para el ser humano, ¿sí? Normalmente crece en las uñas, en los pies, en algunas partes del cuerpo que es un patógeno para el hombre, ¿sí? La Cándida, por ejemplo,
tiene una estructura bien diferenciada, tiene una colonia bien diferenciada. Y esto es lo que sirve para lo que decían hoy, que preguntaban de si la forma de la colonia servía para diferenciar las bacterias, o en este caso que tenemos acá, hongos, ¿sí? Porque da una estructura muy, muy diferenciada, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un penicillium, por ejemplo, que da unas colonias características negras, ¿sí? También el color de la colonia, el realce, los bordes, si son definidos o no, todo eso hace que podamos caracterizar, que los medios de cultivo sirvan y la forma de la colonia para caracterizar los microorganismos. Bueno, esto es respecto de un medio para hongos. Después tenemos este otro medio de cultivo que se denomina agar sangre, ¿sí? Que generalmente se utiliza para determinar anaeróbicos, ¿sí? Tiene extracto de sangre, tiene peptona y tiene exclusivamente sangre. Entonces, si hay presencia de bacterias que son hemolíticas, que comen la sangre, van a poder crecer en este medio específico, ¿sí? Este es otro ejemplo. Tenemos tiempo, estamos bien, son las 8 recién. Bueno, este es otro medio de cultivo, que en lugar de utilizar, algunos utilizan sangre de cordero, sangre de oveja, ¿sí? Acá tenemos otro medio de cultivo. Y quería mostrarle esto que tiene la parte de abajo, ¿sí? Dice envase de 20 placas o envases de 100 placas, ¿sí? Esto es porque estos medios específicos que yo les estoy mostrando se pueden preparar. Está previsto que en el laboratorio ustedes preparen alguno de estos medios, como el que vamos a ver enseguida, que es el Levin, por ejemplo, o el Saburó. El Levin, por ejemplo, es un medio de cultivo específico para Escherichia coli, ¿sí? Muy selectivo para Escherichia coli. Se los pueden preparar o se los pueden comprar, ¿sí? Vienen en unas plaquitas patentadas también, que son muy prácticas, son métodos de recuento rápido, ¿sí? Eso también lo vamos a ver enseguida. Pero esto que quería que vieran, porque estas composiciones que tienen son muy, muy particulares y muchas de ellas están patentadas, ¿sí? Porque lo que hacen es utilizar algún compuesto químico que realce. Un medio por ahí es bastante, o sea, van a crecer muchos microorganismos, y lo que hacen los medios de cultivos patentados, lo que hace que sean extremadamente específicos. Tienen compuestos químicos que hacen que solamente se puedan desarrollar unos y no otros microorganismos. Bueno, este es la Staphylococcus en el medio, en el Shadler, que es este que tenemos acá. El Staphylococcus aureus se llama justamente porque da unas colonias, en este medio, da unas colonias brillantes doradas, ¿sí? Puede crecer aeróbicamente, pero facultativamente, puede ser facultativo, y en este caso, si usamos un medio anaeróbico, nos da una colonia de este tipo, ¿sí? Por eso, eso es lo que hacen los medios de cultivo. Los nutrientes que tiene un medio, en general, son muy comunes a todos. Todos los microorganismos, todos los seres vivos, necesitan prácticamente los mismos macronutrientes, micronutrientes y factores de crecimiento, ¿sí? Lo que va a ser diferente en los medios de cultivo son las los distintos reactivos químicos que se le añaden para inhibir o favorecer el desarrollo de un tipo de bacteria o microorganismo determinado. Bueno, este es también es un agar muy utilizado, que es el agar Levin, ¿sí? Este es un medio selectivo y diferenciador para Escherichia coli, ¿sí? La Escherichia coli tiene, da en este medio extremadamente específico, da colonias de color
metálico, ¿sí? Son casi negras y pueden presentar un brillo metálico bien característico, ¿sí? ¿Qué tiene de particular este medio? Esto que tiene para la Escherichia coli es los compuestos, la eosina, ¿sí? Y el azul de metileno, ¿sí? La eosina es un indicador de pH, ¿sí? Que indica si hay fermentación. Y el azul de metileno inhibe el crecimiento de las gram positivas, ¿sí? La Escherichia coli es una enterobacteria gram negativa, ¿sí? Y tiene como única, esto quiero también que lo recuerden, tienen como única fuente de carbono la lactosa. Esta bacteria puede consumir la lactosa como fuente de energía y entonces va a crecer en este medio. Mientras que otras gram negativas, como vamos a ver enseguida, como una salmonela, por ejemplo, no podría crecer en este medio. Entonces, este medio a mí me va a servir para diferenciar a la Escherichia coli de otros microorganismos, ¿sí? La salmonela no va a poder crecer porque no puede consumir lactosa, ¿sí? Bueno, tenemos otro acá, otro tipo de... este también es el agar McConkey, que sirve para aislamiento de enterobacteria. Y acá viene la pregunta, ¿sí? Para pensar un ratito entre todos. Las salmonelas son enterobacterias gram negativas. Son capaces de fermentar la glucosa a ácido y gas, pero incapaz de hidrolizar la lactosa. Entonces, ¿qué medio de cultivo podría utilizar? Y la pregunta está pensada justamente en respecto al medio Levin. ¿Podría crecer acá? ¿Podría crecer la salmonela acá? Y no, profe, porque no No, puede, profe. la lactosa no puede hidrolizarla. Claro, la salmonela y shigella, que son dos patógenos para el ser humano, no podrían crecer en este medio de cultivo, porque este medio solamente tiene lactosa. Entonces, lo que se diseñó son un medio específico para salmonela y shigella, por ejemplo, que es un agar que se llama agar salmonella shigella, que tiene, ¿sí? Tiene lactosa en su medio, ¿sí? Pero tiene otros compuestos, como por ejemplo el tiosulfato de sodio, ¿sí? Estas bacterias son, este medio sirve para diferenciarla entre shigella y salmonella, por ejemplo, porque la salmonella, las dos son capaces de metabolizar el tiosulfato de sodio. Solo que la salmonella va a dar va a producir sulfuro de hidrógeno y se desarrollan, las salmonelas son incoloras. No, perdón, las salmonelas producen unos puntos negros en el centro de la colonia, mientras que el género Shigella van a ser colonias incoloras, pero sin el ennegrecimiento, ¿sí? No van a tener una tonalidad negra, ¿sí? Entonces, en este medio específico, que lo que tiene a diferencia del Levin, tiene el tiosulfato de sodio, ¿sí? Y hay muchas de estas que tienen sales biliares porque son medios selectivas para estudiar microorganismos en enterobacterias, o sea, microorganismos que están en los intestinos humanos, por ejemplo. Entonces, estos medios van a hacer que las gram positivas no puedan desarrollarse. Las gram positivas, un grupo grande de bacterias gram positivas, son las lactobacterias, las bacterias lácticas.
Las bacterias lácticas, por ejemplo, son gram positivas, y para esas bacterias necesitamos medios específicos, ¿sí? No nos van a servir, o sea, que un medio de cultivo sea específico para bacterias, no quiere decir que voy a poder determinar cualquier tipo de bacteria. Ese es el concepto en general que quiero transmitirle. Que no todos los medios sirven para lo mismo. Hay muchas cuestiones que podemos manejar que van a hacer que crezcan un tipo de microorganismo, e inclusive un tipo de bacteria y otro tipo no, ¿sí? Este, por ejemplo, es específico para salmonela. Entonces, van a dar un tipo de colonia bien específico, ¿sí? Y también tiene muchos compuestos químicos que son colorantes, que van a teñir. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron el tema de la pared celular de las bacterias que tenían péptidoglucano? Bueno, esa característica se usa mucho en los medios de cultivo. Hay algunas que tienen sustancias que se van a adherir y se van a quedar en el péptidoglucano, entonces me van a dar colonias de un color característico, ¿sí? Bueno, acá está lo de los medios que yo le decía para microorganismos, que es, aparte de la composición, una serie de cuestiones. Por ejemplo, hay un grupo que tiene algas. Sí o sí va a necesitar luz, porque es la fuente de energía, es la luz. Entonces, hay otras cuestiones, aparte de lo que es la composición, que es necesario tenerlo en cuenta para que crezcan adecuadamente. A veces uno le da todas las condiciones y el microorganismo no crece. Porque, por ejemplo, la temperatura fue muy alta o fue muy baja, ¿sí? Hay un óptimo en todo esto. Las condiciones óptimas está pensado en otra diapositiva, no me acuerdo ahora en qué unidad, pero después vamos a hablar sobre las condiciones óptimas, ¿sí? El pH también, tiene que haber un óptimo de pH. Por arriba y por abajo no crecen los microorganismos. Bueno, esto es lo que le decía de, este tema es muy importante porque en la industria cada vez se usa más. Nosotros actualmente, nuestro laboratorio en el Quitex, lo estamos usando con muchísima frecuencia, que son los métodos rápidos, ¿sí? Este que vemos acá es el patentado por la marca 3M, se llaman Petrifilm. Y si ustedes pueden ver ahí, en lugar de consumir gran cantidad, esta reunión terminará en 10 minutos, me avisan. Bueno, sí. Si bien este medio de cultivo, fíjense que lo que hacen estos medios patentados es utilizar muy poquita cantidad de medio, ¿sí? No son cajas de Petri que tienen un cierto espesor, como lo van a ver en el laboratorio. Son son tipo papeles, en donde uno pone la muestra, cierra y lo pone en una estufa de cultivo a esperar a ver que crezca el microorganismo deseado, ¿sí? Esto es lo que más cada vez se está usando más en lo que es la industria. Esta es la marca Petrifilm, pero tenemos también y acá tenemos algunos ejemplos de Petrifilm, ya les muestro otros. Los Petrifilm, por ejemplo, utilizados para cerveza. Les doy el ejemplo de nosotros en el grupo Quitex, hacemos lo que es muchos análisis para los eventos de análisis de cerveza, y entonces cuando son productores nuevos para ver cómo son las higienes, la higiene que utilizan en su establecimiento, nosotros lo que hacemos es el recuento de 3 tipos de bacterias. Este que vemos acá son bacterias coliformes, y este que vemos acá, bacterias lácticas. En estos medios, las bacterias coliformes se caracterizan por 3 cuestiones. O sea, hay otras bacterias que pueden crecer, pero para que sean coliformes, tienen que ser bacterias de color rojo,
tienen que tener estos globitos que se ven acá, que son gas, o sea que son burbujas de gas, ¿sí? Asociados bien a cada una de las colonias, ¿sí? Las coliformes son un tipo de bacterias que contaminan principalmente el agua, y habla sobre la higiene de la producción. Por ahí los chicos que nos traen para hacer sus análisis de cerveza, traen la botella que suele estar sucia, y entonces en ese caso da contaminación con este tipo de bacterias. Las coliformes son microorganismos indicadores en alimentos, que eso cuando lleguemos a la parte de alimentos lo vamos a ver más en detalle. Ahora lo que quiero que tengan en cuenta es la característica que tiene las colonias en este medio de cultivo. En este medio, por ejemplo, es colonias rojas, que tenga presencia de gas y que el medio cambie de color, ¿sí? Porque hay producción de ácido. Entonces, este medio cambia de color. Las bacterias coliformes tienen que tener este tipo en este medio, tienen esas características. Después tenemos también el otro medio que tenemos acá, que es para bacterias lácticas. El medio de cultivo es de color verde, y la ventaja que tiene las Petrifilm, que tiene esta cuadrícula, que me permite contar, ¿sí? Y da unas colonias de color verde oscura, y también asociada a la presencia de gas. Las bacterias lácticas son un contaminante en la industria de la cerveza porque pueden convivir con las levaduras y producen el deterioro, un sabor muy desagradable y ácido en la cerveza. Estos dos medios son los medios de cultivo de la marca Petrifilm. Hay otra marca que se llama Compact Dry, de una empresa japonesa. Son mucho más baratas, pero por ejemplo en nuestro caso no podemos utilizarlas para el recuento de bacterias lácticas. Pero sí para recuento TC, que es recuento total, por ejemplo, y las usamos para coliformes y enterobacterias en cerveza. Entonces, ahora les muestro, no sé si entienden la diferencia. Se compran el medio ya preparadito, o sea, está previsto en la práctica que ustedes puedan verlas y utilizarlo, donde se pone 1 mililitro de muestra, el medio ya está esterilizado todo, se pone la muestra y se lo coloca en la estufa, sin tener que hacer todo la preparación del medio de cultivo, ¿sí? Bueno, esto lamentablemente el precio actualmente para nosotros es algo que está fuera de nuestro alcance más o menos en este momento. Ya veremos ahora cuando empecemos a hacer recuento de nuevamente, porque están en dólares y son carísimas en este momento. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, esta que tenemos acá es una Compact Dry. Lo que no tiene la Compact Dry es la cuadrícula que tienen las Petrifilm, ¿sí? Esta es una Compact Dry para enterobacterias. Esta es otra Compact Dry para hongos y levaduras. Es un medio específico que da las colonias de color verde, ¿sí? Y en este medio, a diferencia de las Petrifilm, las coliformes dan colonias verdes, ¿sí? O sea, cada marca o cada proveedor tiene sus características. Bueno, me quedan 3 minutos, me dice, se me va a cortar. Lo que quede, va a quedar una partecita de los medios de cultivo que lo vamos a ver la clase que viene, no se preocupen. ¿Qué es lo que se usa? Estas plaquitas se los coloca en una cámara cuenta colonias, ¿sí? Que tiene una lupa. Esto se puede hacer, nosotros nos hicimos, Mercedes, que es una de las chicas que trabaja con nosotros, se hizo una cuenta colonia, que es una cajita que tiene una luz por la parte de abajo, tiene un vidrio esmerilado, le puso ella, una lupa
y es posible contar el número de colonias. Y lo que tiene esto es que tiene un botoncito que a medida que voy contando las colonias, voy apretando el botón. Entonces me las va contabilizando, ¿sí? Es muy práctico. Y ahí tenemos algunos ejemplos de lo que encontramos en cerveza, para que se den una idea de las diferencias. Lo que tenemos arriba son coliformes, ¿sí? Coliformes, y abajo son enterobacterias. Parece unas cajas esas de acuarela de mis nenas, de todos los tipos de colonias. El tiempo es muy variable. Normalmente se determinan a las 24 y 48 horas. En este caso, Mercedes la dejó un tiempo más para ver si desarrollaban otro tipo de colonia. Y acá podemos ver, por ejemplo, o sea, cuanto más, en este en específico, no ha crecido otras colonias y estos son más grandes. Esto es porque le ha dejado más tiempo. Pero en general, como son cuenteo rápido, son puntitos, apenas se ven las colonias a las 24 horas. Entonces ella, o 48, entonces ella deja un poco más para poder diferenciarlas mejor, ¿sí? Entonces lo que tenemos abajo es coliformes. Estas son enterobacterias. Las enterobacterias, ¿qué son una y qué son otra? No se preocupen, que en la clase de alimentos yo les voy a explicar bien qué son coliformes y qué son enterobacterias. Este tipo de las enterobacterias, este es negativo, por eso tiene el medio de cultivo ese color, mientras que las otras tres que son positivas, cambia el medio a un color rosado intenso, ¿sí? Eso es indicativo de que hay presencia de compuestos que modifican el pH, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá ya enseguida se corta, lo que quede retomamos después, pero hasta acá es para medios de cultivo para aislar, seleccionar y realizar recuentos, ¿sí? En medios específicos. Y lo que vamos a ver la clase que viene, porque ya se termina, es los medios industriales, ¿sí? Normalmente estos medios que vimos sirven para aislar, para ver la actividad de un tipo de microorganismo, y después tengo que traspasar eso a lo que es un medio de cultivo industrial, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí, profe. Profe, se Sí, está a entiende. punto de contarse. Bueno, está a punto de contarse. A que hayan entendido hasta este punto es importante. Todo lo que es medio de cultivos. Y después la clase que viene retomamos a partir de este punto. ¿Está? Todas las novedades se las voy a subir al campus para que